El día de hoy hablaremos con Orlando Loaiza Condori, docente, poeta, narrador, músico y escritor huancabelicano, con más de 30 años en el mundo de la literatura. El profesor Loaiza nos dará su punto de vista y apreciaciones sobre el cuento El Unigénito, de nuestro poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Sin más que decir, acompáñennos en esta entrevista. Muchachos, un gran saludo. Les agradezco enormemente que la deferencia de haberme elegido para poder vertir algunas palabras de nuestro más insigne poeta del Perú, ¿no? El gran César Vallejo. Para mí es un profundo honor. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Orlando Loaiza. Soy docente de profesión. También soy escritor. Tengo 3 libros publicados, 2 libros inéditos. Tengo 3 CDs, músicos, ¿no? En música. Y bueno, ahí dándole adelante con lo que a mí me apasiona, ¿no? La literatura. Agradezco la deferencia de parte de su equipo para poder vertir algunas experiencias de lectura de Vallejo. No soy un especialista, más podría definirme como un admirador, ¿no? Un rendido admirador de la poética de César Vallejo. Aparte de que algunos de sus trabajos en prosa, sus cuentos, también son muy buenos, ¿no? Solo que el común de la gente no tiene conciencia de eso, ¿no? No saben mucho de teoría literaria, por ejemplo, para poder gozar esas obras. Sin embargo, ya sabemos que César Vallejo es el poeta mayor del Perú, pues, ¿no? Y uno de los poetas más grandes que ha podido generar la humanidad. No es una exageración decir eso, porque es una realidad, ¿no? Lo han dicho grandes críticos a nivel mundial, y qué bueno que sea pues César Vallejo peruano, ¿no? Y más todavía que sea del Perú profundo. Profesor Orlando Loaiza, ¿qué nos puede comentar sobre el escritor César Vallejo y qué obras considera que son las más importantes? Mira, de Vallejo yo creo que se deben leer todas sus obras. Para la lectura no se debe de obligar jamás leer tales obras y tales no. Todos tienen sus preferencias. Además, cada lectura, cada persona que va a leer un poema, no siempre va a ser tocado por el mismo poema que ha surtido tal vez mayor impacto en la mayoría de las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente a Vallejo lo he escuchado antes que leído, cuando era niño. Lo escuché en la voz de César Calvo, en Lomplay todavía. Aquellas épocas, estoy hablando de más de 40 años atrás, ¿no? Cuando era muy pequeñito, en mi casa ponían el Lomplay y era fabuloso escuchar a Vallejo. Yo no entendía, por supuesto, nada, ¿no? Como hasta ahora muchos no entienden, y no es necesario entender desde el punto de vista de la razón, ¿no? Sino a Vallejo hay que sentirlo, con todos los órganos que tenemos, ¿no? Con el hígado, a veces con cólera, otras veces con el corazón, otras veces con el asombro, ¿no? Y eso es lo que me pasaba. Yo escuchaba a Vallejo en esa voz magistral de César Calvo y con una música andina, y me quedaba fascinado, pues, ¿no? Muchas de esas frases, de esas poesías, hasta ahora las recuerdo, ¿no? No porque jamás me han dicho tienes que memorizar las poesías de Vallejo, ¿no? Sabía que estaba ante una obra profunda, por ejemplo. Eso sí, desde pequeño, ¿no? Y lo repetía, y claro, ya después, cuando alguna vez tuve la oportunidad de analizarlo un poquito más, solamente fue para confirmar de la grandeza de este gran poeta, ¿no? Hay que empezar a leer, por supuesto, lo más sencillo, tal vez Paco Yunque, ¿no? Fabla salvaje, y después adentrarnos en su poética sin ningún miedo. Hay que leerlo, repetirlo, así como a veces nos hacen repetir una oración, por ejemplo, en el catecismo, qué sé yo, ¿no? Así, vamos a ver que en Vallejo vamos a descubrir muchos niveles de conocimiento, muchos niveles de arte, ¿no? Ahora,
Una de las obras más difíciles de Vallejo ha sido Trilce, ¿no? La obra más comentada, porque ha roto con todos los cánones de la literatura de su época, ¿no? ¿Y por qué? Muchos se preguntan, bueno, ha roto, esa es la labor del arte, ¿no? Romper con lo que está establecido, ¿no? El asunto es de que nosotros los seres humanos, para llegar a conocer algo, realmente para averiguar algo, hacemos uso del lenguaje. Y nuestro lenguaje de por sí muchas veces es un límite, un paradigma. ¿Y cómo hacemos para conocer algo cuando nuestro lenguaje es limitado? ¿No? Hay ahí el valor, pues, ¿no? de un poeta. El poeta rompe con eso, te introduce, te hace pensar, te hace hacer metaconocimiento. O sea, piensa sobre el conocimiento a través del conocimiento. ¿Y con qué se conoce? Con el lenguaje, ¿no? Por eso tal vez esa sea una de las razones más importantes de por qué se debe de leer a Trilce, por ejemplo. Yo creo que esa es una de las obras principales que habría que leer, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, a sus otras dos obras literarias poéticas, que son Los Heraldos Negros y la otra posterior, cuando él ya se inclinó por una política comunista, ¿no? Cuando visitó Rusia y escribió Poemas Humanos, ¿no? ¿Qué opinas sobre el personaje de Marco Lorenz y su obsesión por Nérida del Mar en la obra El Unigénito? En esta obra se habla de un amor, entre comillas, obsesivo, ¿no? Sobre el protagonista hacia una mujer, ¿no? Que al parecer es su mujer. Yo pienso que no sé si podríamos decirle amor a ese comportamiento, ¿no? Habría que primero definir la palabra amor, ¿no? Muchas personas, desde el punto de vista romántico, creen que el amor es darlo todo, ¿no? Darlo todo por la persona amada, como hemos visto en este cuento, ¿no? Personalmente yo no creo que sea así. Yo creo que el amor ahora en estos tiempos ha sido develado de alguna manera y más bien ya roza, se podría decir, con una obsesión tal vez que haga daño al personaje, ¿no? A la persona que ama, ¿no? Entonces, realmente es simplemente polémico el cuento, ¿no? Yo creo que el personaje, desde otro punto de vista literario, está bien construido. Es un personaje que se queda en la memoria, ¿no? Está bien hecho. O sea, lograr eso en literatura es bien difícil. A mí me parece este personaje de César Vallejo un personaje logrado desde el punto de vista literario. Ahora, si lo analizamos como un personaje de la vida real, puede ser pues una persona que está enferma de amor, ¿no? Se podría decir, porque ¿quién podría realmente amar a otra persona que le es indiferente a él, ¿no? Pues eso ya no es amor, pues un amor es cuando es correspondido, ¿no? Para bailar se necesitan dos, se dicen. Y en este caso él no, pues pero al final del cuento da la impresión de que en realidad ha habido un amor entre ellos, una especie de amor secreto, ¿no? Que no se devela ya al final. Entonces deja mucho que interpretar, ¿no? Profesor Loaiza, ¿cree usted que el amor de estos personajes mencionados era genuino o está basado en una ilusión? Primero hay que tratar de definir qué es amor, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, ¿no? Para algunos poetas el amor siempre va a ser un misterio, algo que no se va a poder definir, ¿no? Para la ciencia psicológica, por ejemplo, es, ¿qué te digo? Solamente desde el punto de vista freudiano es la expresión de la sexualidad, ¿no? En el fondo, detrás del amor hay solamente sexo, pues, ¿no? Que la especie quiere seguir reproduciéndose y lo demás es como una especie de engaño, ¿no? Para que uno al final de cuentas se reproduzca, pues, ¿no? Más o menos eso es lo que planteaba Freud, ¿no? Vallejo también en uno de sus poemas en Trilce dice: simplificado el corazón, pienso en tu sexo. O sea, si yo le quito todo a lo que revestimos y le llamamos amor, al final es sexo, pues, ¿no? Eso podríamos decir desde el punto de vista de Freud, ¿no? Pero los románticos pensaban que el amor más bien es una entrega total, o sea, hay algo más allá de lo carnal.
hay algo que se puede decir el alma, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, el amor es entrega total, ¿no? En pos de un amor puedes hacer todo y entonces no vas a decir esta persona está enferma, pues, ¿no? Cuando lo entrega todo, como se ven en muchas obras románticas, ¿no? Entonces, yo digo, para la época de Vallejo, yo creo que él ha querido dejar como polémico el asunto de lo que trata de contar en este cuento, ¿no? Porque no se sabe al final, no se sabe si se han querido o no. Si se han querido, entonces ha sido un amor genuino, pues, ¿no? Pero si no se han querido, entonces ha sido que un engaño más para el personaje, para el varón, ¿no? Por parte de la mujer como que lo ha utilizado nada más. Entonces, no se podría dar una definición en base al cuento a qué es realmente el amor, ¿no? Profesor Loaiza, continuando con las preguntas, ¿qué opina sobre la naturaleza del amor y la obsesión en el contexto de este relato en la obra El Unigénito? Personalmente, yo creo que el amor en estos tiempos es como una especie de ilusión, como una especie de engaño, ¿no? Porque se sabe, por ejemplo, de que una pareja cuando inicia una relación, más o menos como entre 6 meses a un año dura el enamoramiento, ¿no? En el que hay como una especie de borrachera hormonal para los dos amantes y todo lo ven bonito, ilusionados, pues, ¿no? Pero tiene una explicación fisiológica. Entonces, pasado este tiempo, las personas vuelven a ver desde la distancia al objeto amado, ¿no? Y cuando lo vuelven a ver, empiezan a ver, como siempre nos han enseñado, defectos y esas cosas, ¿no? Pero más que eso, yo creo que son visiones que tomamos propias de nuestra época, ¿no? En cada época se tiene una idea de lo que es, por ejemplo, el éxito, ¿no? A una persona que lo veo, que admiro, lo amo, ¿no? Pero si esta persona de la que he estado enamorada no tiene éxito, entonces es bien difícil amarlo, ¿no? ¿Qué es entonces desde visto así el amor? Es como una especie de engaño, pues todos los que tienen éxito o las que tienen éxito son personas dignas de amar y de ser amadas, ¿no? Y los demás, no, tienes que cumplir ciertos requisitos para poder ser digno de gozar. Pero ahora, ¿gozar de qué? De una perdición. Mira, yo le he escuchado en una conversación a Marco Aurelio de Negri con Hildebrand, y le decía de Negri a Hildebrand de que el amor, pues, es para estas épocas es perderse, ¿no? Pero perderse porque uno quiere, ¿no? Quiere entregarse a la persona amada. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a olvidarme de mi yo, de mi persona, ¿no? Y en esa perdición voy a encontrar cierto placer, ¿no? Que como que me siento querido, amado, valorado, ¿no? Y todo, ¿no? Pero estás perdiéndote a ti, ¿no? Nadie vale la pena como para perderse por nadie. Eso es lo que dice de Negri. Y al final yo creo que tiene razón, ¿no? Hasta cierto punto. Ahora, dentro del cuento, un cuento tiene la intención de mostrar, ¿no? Mostrar una realidad, una época, más que llevar una verdad, ¿no? Los cuentos en realidad no te están enseñando nada, ¿no? Ese no es su fin. El fin es hacerte ver cómo pensaban en un determinado tiempo o en un determinado lugar, ¿no? Porque tú eres como una especie de secretario, un escritor es como un secretario que es testigo de su época y escribe de acuerdo a eso. Entonces Vallejo vio, pues, no sé si hasta cierto punto hay como una burla del personaje, porque el que está al lado, el narrador, es un poco que se burla del que amaba mucho, pues, ¿no? Decía, bueno, todos lo tomaban por loco, por tonto. Bueno, yo lo tomaba como por como que tenía una sensibilidad de poeta, dice, ¿no? Y con eso él mismo también como que se desaprueba un poco para lo del amor, ¿no?
Yo creo que dentro de su época nos ha revelado cómo pensaban las personas en esas épocas, ¿no? Ahora, mira, hay que pensar también de que Vallejo, como estaba rompiendo con los cánones de la literatura de esa época, estaba rompiendo con el romanticismo. O sea, primero el romanticismo ha roto con el clasicismo, ¿no? El clasicismo venía desde las épocas griegas y querían presentar al hombre más o menos desde el punto de vista de la razón, ¿no? Por eso las esculturas de los griegos eran pues como querer imitar la realidad, ¿no? En cambio vienen los románticos y dicen, no, pues no, ¿cómo va a ser así? El arte no es eso, el arte es más bien escribir con el corazón, principalmente así, ¿no? Y ahí vienen muchas obras románticas y muchos hasta ahora queremos que el amor es así, ¿no? Entonces Vallejo hace como si se burlara un poco de esta persona que ama demasiado, por alguien que no lo quiere, ¿no? Pero al final nos deja con la duda de que esta persona había sido amada, ¿no? Y por eso se mueren los dos amantes, ¿no? Algo como medio shakespeariano, ¿no? Como Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, creo que es lo que se puede extraer del cuento. Perfecto. Profesor Loaiza, ¿qué mensaje transmite César Vallejo en la obra El Unigénito? A ver, hay que quitarnos la idea de que un cuento es como una especie de parábola, ¿no? Que nos trae lecciones morales, ¿no? En realidad eso habría que preguntarle a Vallejo. Las razones para escribir un cuento son razones estéticas principalmente, ¿no? Y por sí mismas tratan de inaugurar una nueva forma de razonar sobre cierto aspecto de la vida, ¿no? De romper con paradigmas, ¿no? Al menos así entiendo yo la literatura, ¿no? Si tú lees una obra y no te ha cambiado en nada, no te ha cambiado tu forma de ver cierto aspecto, entonces la obra no ha cumplido su finalidad, ¿no? Sigues pensando igual, entonces no ha tenido razón de ser, ¿no? Pero que te dé así mensajes, eso lo extraes tú como lector, en base a lo que buscas cuando vas hacia una lectura, ¿no? Cuando tú lees el Unigénito, bueno, a ver, ¿qué viene en este cuento? Lo primero es casi como una película, ¿no? Es interesante y lo sigo leyendo, ¿no? Y si no lo sigo leyendo, me aburrí, simplemente no ha sido un logro tal vez el cuento, ¿no? O tú no estás preparado para entenderlo. Yo creo que, sin embargo, en el fondo, Vallejo, como decía antes, nos ha querido hacer pensar sobre lo nuevo que se avecinaba en su época, ¿no? Él ha querido romper con los cánones de la literatura de su época, ¿no? Con el modernismo, con el romanticismo, inaugurar el vanguardismo, y parte de eso creo que también es este cuento, ¿no? Nos hace pensar, ¿no? No nos da un mensaje, pero nos hace pensar sobre el amor, ¿no? Me han preguntado ustedes sobre el amor y nos hemos entrampado tal vez, porque Vallejo no da una idea qué es el amor, ¿no? En ninguna parte, ¿no? Solamente te hace pensar. Y yo creo que a partir de ahora, después de este cuento, uno se podría ponerse a pensar, ¿no? ¿A mí me quieren? ¿No? O yo estoy queriendo como debería ser, al menos esa pregunta, ¿no? ¿Qué obra recomendaría leer como apoyo para las nuevas generaciones y por qué? Hay infinidad de obras, ¿no? Que uno debería leer. Yo creo que se debe de leer en el Perú a sus principales autores, ¿no? Vallejo, Arguedas, Mario Vargas Llosa, ¿no? Bryce Echenique. Y también se debe leer a algunos otros autores que algunos no lo recomiendan, escritores que no recomiendan leer, por ejemplo, a Jaime Bailey, ¿no? Pero yo creo que sí se debe leer a Jaime Bailey, ¿no? Porque nos da una idea de su estrato social, por ejemplo, ¿no? Cómo ve el Perú desde su punto de vista, pues, ¿no? Y ahora en la actualidad hay escritores peruanos de Perú profundo muy buenos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se debe leer a Ceín Zorrilla,
que ha escrito El mestizo de los Andes y su destino. Todos sus libros, sus ensayos son muy, muy buenos, ¿no? En Huancayo hay escritores también que han ganado premios importantes que son desconocidos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Hugo Velasco, que es un gran cuentista y poeta que ha ganado muchos premios, sin embargo no se le conoce. Él ha escrito cuentos que están igual o mejor que los cuentos de Gabriel García Márquez. Imagínate el nivel que tiene, ¿no? Claro, en novela no, pues ¿no? Es otra cosa, pero en cuentos sí tiene ese nivel o mucho mejor a mi modo de ver, es una cosa personal, ¿no? Así hay escritores desconocidos que deberían de ser leídos, promovidos por el Estado peruano, pero bueno, no se hace eso, pues. Ahora hay que leer a los clásicos, ¿no? A los más conocidos, a León Tolstoy, Víctor Hugo, Ernest Hemingway, ¿no? Poetas, Pessoa, por ejemplo, el brasileño es excelente ese escritor, ¿no? Hay que leer a los nobles, ¿no? Hay que leer, por ejemplo, a Saramago, ¿no? A Günter Grass. En fin, hay muchas obras por leer que son importantes porque nos hacen vivir vidas que no hemos vivido, ¿no? Estamos en una época de globalización, sin embargo, nos conocemos a través del Facebook de una manera muy superficial, ¿no? Solamente en la imagen. En las obras literarias se conoce a profundidad al ser humano, y creo que esa es una de las cosas que más nos hace falta, ¿no? Tratar de conocernos como especie y tratar de construirnos también como especie, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso si no hemos explorado las vidas de nuestros semejantes, ¿no? La mejor manera, una de las mejores maneras, aparte de los conocimientos científicos, son a través de la literatura, ¿no? Del arte. Bueno, profesor Orlando Loaiza, quiero expresar mi sincero agradecimiento por tomarse el tiempo para participar en esta entrevista. Creo que su experiencia y perspectiva ha enriquecido significativamente esta discusión y ha proporcionado una valiosa contribución a nuestro proyecto. En nombre de todo el equipo número 3 de este curso de Cátedra Vallejo, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento. Cuídense. Gracias, profesor. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor.